Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a ver el último componente del sistema de acueducto, el cual es la red de distribución. Las redes de distribución son un conjunto de tuberías cuya función es la de suministrar el agua potable a los consumidores de la localidad. Eh, Otra definición es la línea matriz, y esta es la unión entre el tanque de almacenamiento y la red de distribución, la cual conduce el agua al punto o a los puntos de entrada a la red de distribución. Su diseño depende de las condiciones de operación de la red de distribución, tales como trazado, caudal y presiones de servicio. Entonces, la red de distribución, como ya les dije, es ya el último componente de todo este sistema que hemos visto, desde la fuente de abastecimiento, pasando por la captación, pasando por las aducciones, pasando por las estaciones de bombeo, pasando por los almacenamientos, y por último llegamos a la red de distribución, donde se hace entrega ya del producto final. Como pueden ver, todo esto es un proceso que tiene varios componentes, varias formas de llegar hasta el usuario. Entonces, la red de distribución, como componente importante, ya entrega el producto final. Las redes de distribución se dividen en redes principales, las cuales son las encargadas de distribuir el agua en las diferentes zonas de la población; redes de relleno, que son las encargadas de hacer las conexiones domiciliarias; y además en las redes de distribución, además de tener un conjunto de tuberías, también tenemos unos accesorios muy importantes, como son las válvulas, que nos permiten en algún momento hacer una sectorización de los diferentes, por las características hidráulicas se pueden hacer varios sectores en una misma red. Válvulas de purga, que como vimos en las líneas de aducción o en las líneas de conducción, se utilizan para hacerle mantenimiento al sistema y para sacar todo eso sedimento y todas estas sustancias que se pueden acumular en las partes bajas de nuestro sistema. Los hidrantes también se encuentran en estas redes, y son los que nos permiten, de pronto en caso de algún incendio, tener la capacidad para poder apagar este tipo de incendios. Y en la norma, en la resolución, los hidrantes hay una forma de distribuirlos o de ubicarlos dependiendo del tamaño de la población. Hay unas distancias mínimas entre hidrantes, y lo más importante de los hidrantes es que siempre deben tener la capacidad de apagar un incendio. De nada vale tener un hidrante si no va a tener agua. Entonces, es muy importante esto. Hay cruces, o sea, son unos accesorios de forma de cruz, lo cual hace que en ese mismo punto converjan 4 tuberías. Los codos nos sirven para darle un cambio de dirección a la tubería. Las T's nos permiten que entren o salgan 3 tuberías en un mismo punto. Las reducciones nos permiten cambiar de diámetro, así como las ampliaciones. Y los tapones pues se instalan en los puntos hasta donde llega la red de distribución, y ya no hay más nada de ahí en adelante, donde se coloca un tapón. El trazado de la red debe obedecer a la conformación física de la población, y por tanto no existe una forma predefinida hidráulicamente. Se pueden establecer redes abiertas, redes cerradas o redes mixtas, dependiendo de cómo esté conformado la población donde vamos a hacer nuestro diseño. Como generalmente nosotros no hacemos ya desde cero nuestro municipio, sino que ya el municipio está creado y ya tiene identificado y definido su trazado de vías, tiene ya las manzanas definidas. Entonces nosotros nos tenemos que limitar a lo que está
existente. Lo que sí de pronto debemos evitar es hacer nuestro trazado por predios privados, de pronto atravesando arroyos. Es muy importante de pronto tratar de evitarlo. Ya cuando no es posible, pues tenemos que hacer un cruce. También debemos evitar puntos de pronto paralelos a arroyos, de pronto pasar por rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto, etcétera, que puedan de pronto ser fuente de contaminación. Este esquema que está aquí es de una red de mayor a menor diámetro. Aquí en la parte esta que se ve más oscura, esta sería la red de mayor diámetro, y las que están alrededor son de menor diámetro. Este esquema generalmente se usa en poblaciones muy pequeñas, en corregimientos que generalmente lo que hay es una calle principal, eh, por la cual se instala la tubería principal, y hay otras calles más pequeñas por las cuales se instala la red de relleno. Este es un esquema en árbol. Este es un tronco principal del cual se desprenden varias ramificaciones, y este corresponde a una red abierta. Por aquí entra el agua y se desprenden estas ramas, y por eso se le llama red en árbol. En parrilla es una malla. Se forma una tubería principal en el centro y se desprenden de ella varios ramales. Al centro se conforma una red cerrada y perimetralmente quedan ramales abiertos aquí en estos puntos. Quiere decir que esta sería una red mixta. Hay redes cerradas, como se ven acá adentro en el centro, y redes abiertas que están en los alrededores. En malla, este es un trazado muy usual, donde se forman varias cuadrículas y alrededor se conforma una red de relleno que conforma todo el perímetro, y aquí sería una red totalmente cerrada. El caudal de diseño para la red de distribución, ya sabemos que es el caudal máximo horario. El periodo de diseño son 25 años. La profundidad a la cual debe instalarse la tubería depende si es vía peatonal, zona verde o agrícola, o vía vehicular. Y depende si se encuentra en la zona urbana o se encuentra en la zona rural. Si está en una vía peatonal o una zona verde, si es en una zona urbana, la tubería se debe instalar mínimo a 0.6 metros de la cota clave. Recuerden que la cota clave es la distancia que hay entre el terreno y la parte superior de la tubería. Si es en una zona rural, se instalará a 1 metro a cota clave. Si es en vías vehiculares, en ambos casos, no importa si es zona urbana o zona rural, se instala a 1 metro de profundidad a cota clave de la tubería. Entonces, otro punto importante es la velocidad mínima y máxima que debe tener el agua en las tuberías. La mínima debe ser de 0.5 metros por segundo. Esto con el fin de evitar puntos muertos en la red y sedimentación. Mientras que la velocidad máxima no deberá sobrepasar los límites de velocidad recomendados para el material de la tubería y los accesorios correspondientes. Es decir, que mi velocidad máxima va a depender del material y del fabricante. ¿Sí? No es lo mismo tener una tubería en concreto que tener una tubería en PVC o en polietileno. Las presiones máximas y mínimas. La presión dinámica mínima en la red de distribución debe ser de 10 metros columna de agua en sistemas con poblaciones de diseño de hasta 12.500 habitantes. Para poblaciones de diseño de más de 12.500 habitantes, la presión dinámica mínima debe ser de 15 metros columna de agua. Y las presiones máximas, la resolución 0330 de 2017, para sistemas nuevos u optimizaciones, la presión estática máxima debe ser de 50 metros columna de agua.
Para cumplir con esta condición, la red de distribución debe estar subdividida en tantas zonas de presión como se requiere. El diámetro mínimo, hablan del diámetro interno real mínimo en las tuberías de distribución en zonas urbanas no debe ser menor a 75 milímetros, es decir, a 3 pulgadas. Mientras que para sectores rurales no deberán ser inferiores a 50 milímetros, es decir, 2 pulgadas. Se deben realizar los cálculos necesarios que permitan garantizar que con el diámetro interno real de la tubería se cumpla con las condiciones mínimas establecidas anteriormente, es decir, de presión, velocidad. Para los cálculos hidráulicos de la red de distribución hay dos métodos, por decirlo así. El método de Hardy-Cross y longitud equivalente. Este de Hardy-Cross, también llamado método de relajamiento de prueba y errores controlados, supone que se ha seleccionado previamente los caudales iniciales y los diámetros en los diferentes tramos de la red. Aquí lo que se hace es un proceso iterativo. Se corrigen los caudales de tal manera que el cierre de la malla, o sea, la diferencia de presiones entre un ramal y otro de la red cerrada, no exceda un valor límite, que según la norma debe ser menor de 1 metro, y se obtiene para las condiciones anteriores la presión en cada uno de los nudos de la malla. Aquí vemos un esquema. Entonces aquí tenemos una red cerrada en la cual entra un caudal por aquí y se distribuye a partir de los otros nodos en unos caudales más pequeños, y debemos darle decir si va en sentido horario o en sentido antihorario. Si va en sentido horario, podemos decir que es positivo, es decir, una convención, y si va en sentido antihorario, podemos decir que es negativo, o lo contrario. Eso debemos definirlo nosotros como diseñadores. Este método, voy a explicar solamente las fórmulas. Ustedes miren el ejemplo que está en el libro, porque realmente es un método que no es muy eficiente para el uso en nuestro medio. Realmente los diseños son mucho más complejos, mucho más grandes, y si nos ponemos a hacer esto por este método, solamente en la red de distribución nos demoraríamos un buen tiempo. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro es que algunos conceptos, para poder aplicarlo, hoy existen varios métodos o varios software que hacen diseños, y hay otros que no hacen diseño, pero sí modelan una red. Más adelante les explicaré uno muy importante y que es de acceso gratuito, como es el EPANET. Entonces ya hay muchos métodos para hacerlo. Este de Hardy-Cross pues es muy académico, como para entender algunas cosas, así como en estructuras. También Hardy-Cross se utiliza para hacer cálculos de momentos, porque unos recuerdos importantes, pero no, realmente si yo tengo un edificio muy grande, es muy difícil yo hacerlo por estos métodos. Entonces, así pasa acá en la red de distribución. La ecuación básica para el método de Hardy-Cross es esta ecuación que ven acá, que es la misma de Manning o de Hassen. Entonces, el Q, que es el caudal, C es el coeficiente de rugosidad, D es el diámetro de la tubería, y J es la pérdida de carga unitaria en el tramo. Entonces, la pérdida de carga unitaria está dada por la diferencia de H sobre la longitud, donde H es la pérdida de carga total y L es la longitud del tramo. Entonces, si yo tengo el espejo J de esa ecuación, me da esto que tengo acá. ¿Sí?
Entonces, miren que aquí tengo J sería igual a Q sobre el punto 2785 por C por D a la 2.63, todo esto a la 1 sobre 0.54. Acá lo que hacemos es decir que N es esto que está aquí, 1 sobre 0.54 y eso da 1.85. K lo tomo como si fuera esto que está aquí, todo esto sin incluir el caudal. O sea, quedaría 1 sobre 0.2785 por C por D a la 2.63 a la 1 sobre 0.54. Entonces me quedaría que como todo esto es K, o sea que K que está aquí por Q a la N es igual a la pérdida de carga total sobre la longitud. ¿Sí? Entonces la pérdida de carga total será K, que ya sabemos que es por la longitud por el caudal a la N. Si K por L es R, entonces H es igual a R por Q a la N, donde H indica la pérdida de carga total en un tramo cualquiera para unas condiciones dadas. Es la convención de la que hablaba anteriormente, de que las pérdidas de carga en sentido horario son positivas y las antihorarios negativas, se debe cumplir que toda la sumatoria de pérdidas de cargas debe ser igual a cero. Ese caudal que entra no se pierde, ni la energía tampoco se pierde en el transcurso de la red, sino que se transforma en varios caudales pequeños o en algunas pérdidas por fricción. Entonces, si yo supongo una distribución de caudales en una red, ¿sí? Porque yo no sé qué tanto caudal va a pasar para un lado o para el otro, entonces yo debo suponerlo. Entonces, si yo supongo mal, esa sumatoria de cargas no me va a dar cero, me va a dar diferente de cero. ¿Sí? Entonces aquí tengo que toda esa sumatoria me va a dar esto que está aquí, sumatoria de unos delta de caudales, es decir, el caudal que yo supuse menos el caudal que realmente me dio. Entonces es un proceso iterativo que si ustedes ya vieron un análisis numérico o métodos numéricos, hay varios métodos para eso. Entonces lo que se va haciendo es probando lo que me da, se lo resto a lo que realmente supuse y ahí me va dando unas diferencias y esa diferencia la voy a usar nuevamente. Entonces este delta de Q me va a dar en última esto que está acá. Sumatoria de las pérdidas de carga sobre 1.85 por la sumatoria de las pérdidas de carga sobre el caudal. Ahí en el libro hay un ejemplo, el cual quiero que miren ustedes y me pregunten cualquier cosa que no entiendan. Y después quiero tener un tiempo para poder mostrarles algo de panel. Entonces quiero que ustedes miren el ejemplo y lo analicen. Otro punto ya importante, este es el último ya componente antes de entrar a la vivienda, es las conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias están dadas por esta, más o menos siempre de esta forma, donde tenemos la tubería de la red de distribución, el registro de incorporación, y aquí hay algo que se llama Galápago o collar de derivación, ¿sí? Es un accesorio en el cual abraza a la tubería y en este punto de aquí, en el registro de incorporación, él tiene un orificio donde se perfora la tubería que está en la red de distribución y se saca esta tubería flexible. Generalmente esto lo hacen en polietileno para llevarlo a la vivienda. Entonces aquí se hace una unión universal. Aquí el registro de corte, que es el punto donde la empresa prestadora de servicio puede realizar un corte si el usuario de pronto no ha pagado, el medidor, y esto siempre está en una caja. Anteriormente venían cajas en concreto, que no eran muy, se dañaban mucho. Hoy vienen ya unas cajas plásticas para poder proteger el micromedidor o el medidor. Este medidor es muy importante, como siempre les he dicho, si nosotros no medimos lo que estamos entregando, no podemos controlar nuestras pérdidas. Entonces, así como nosotros cuando llegaba el agua de la fuente de abastecimiento a nuestra planta de tratamiento o a nuestro tanque, nosotros debemos saber cuánto está llegando. Allá lo hacíamos si era
una fuente superficial lo hacíamos con una canaleta partial, con un vertedero. Acá debemos saber cuánto le estamos entregando a nuestro usuario para nosotros hacer después un balance de masas, o sea, un balance, si le estoy entregando a todos mis usuarios X cantidad en volumen de agua y yo estoy captando un poco más, entonces esa diferencia de esos volúmenes me está dando las pérdidas que yo tengo, ya sea pérdidas técnicas por mis fugas o algunas conexiones también fraudulentas. Entonces todo eso es importante para yo tener una buena gestión de la demanda de agua. Entonces es importante colocar el medidor, además de que el micromedidor es un derecho que tiene el usuario a ser medido. Hay partes donde no hay micromedidores en las cuales se cobra por un promedio, que generalmente está en los 15, 20 metros cúbicos mes, y realmente hay personas que no se gastan ese volumen en el mes. Entonces es mejor que a uno le midan la cantidad de agua que consume y no que se lo estén promediando. Y además de que cuando no hay micromedidores, esa demanda de agua se magnifica porque todo el mundo sabe que te están cobrando un promedio y pues yo, si me cobran el promedio, yo trato de gastar la mayor cantidad de agua posible porque no me importa si consumo más de lo que me están cobrando. Entonces es importante esto. Eh, sí, los micromedidores hay de dos tipos. Medidores volumétricos y medidores de velocidad. Los volumétricos son más sensibles y un poco más precisos, pero son mucho más costosos. Los medidores de velocidad son menos sensibles, pero son menos costosos. Generalmente nosotros tenemos medidores de velocidad. Los diámetros de la tubería para las domiciliarias depende de la presión de la red y el agua y el uso del agua dentro del domicilio. No es lo mismo tener un uso doméstico que un uso industrial. De eso depende el diámetro. Entonces, el mínimo es de media pulgada y el máximo va hasta 2,5 pulgadas. Entonces, espero que miren el ejemplo que está en el libro de la red de distribución y traten de comprenderlo y me cuentan cualquier duda que tengan. Muchas gracias por su atención. Espero que se encuentren todos bien. Quédense en casa, no estén saliendo a cosas innecesarias, por favor. Eh, bueno, y esperemos que este semestre termine de la mejor manera. Muchas gracias.